Tal vez hoy domingo usted podría estar disfrutando de un paseo, teniendo un tiempo, en este momento con la familia o haciendo cualquier otra cosa, pero usted y yo hemos escogido lo mejor. Estar en la casa del Señor para poder adorarle, para poder aprender más de su palabra. Así que vamos a entregarle este tiempo a nuestro Dios para estar atentos a lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Amén. Amado Rey, te damos gracias por tu presencia. Gracias porque estás en medio de nosotros. Hoy hemos venido a adorarte, a bendecirte. Señor, a aprender más de ti. Que sea tu palabra y tu Santo Espíritu ministrando nuestro corazón, ayudándonos a entender lo que quieres para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Estamos listos? ¿De qué estamos hablando en las últimas semanas? Acerca de las cosas que están sucediendo en los últimos tiempos, ¿verdad? Estamos estudiando, estamos viendo cómo es que en medio de estos tiempos finales las señales de la venida de nuestro Señor Jesús se están dando cada vez de manera más frecuente. Y de hecho, una de las señales de que nuestro Señor y su venida está cerca es cómo los ataques a la familia se están multiplicando de una manera exponencial, ¿verdad? No hay que ser adivinos, basta con ver los tiempos, basta con ver las noticias, basta con solamente hojear a aquellos que tenemos hijos todavía en edad escolar y hojear los textos o lo que ellos les están enseñando, sobre todo los que están en colegios del Estado, para ver cómo se puede, a través de un adoctrinamiento, de una enseñanza, destruir el concepto de familia. Y nosotros como iglesia tenemos que recordar el día de hoy, y siempre por supuesto, que la familia es diseño divino. Amén. Que la familia no es una construcción social, que la familia no está establecida por lo que dice el sistema. Nuestro Dios estableció la familia cuando crea al hombre a su imagen y semejanza, ya lo vemos por el libro de Génesis, ¿verdad? Diciéndole al hombre, diciéndose a sí mismo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a crear ayuda idónea, estableciendo la familia, creándole a su compañera para que puedan ellos sojuzgar la tierra, para que ellos puedan gobernar la tierra, para que ellos puedan disfrutar de la creación que Dios había hecho y puedan vivir en paz y en armonía con todo lo que Dios había creado. Sin embargo, nosotros sabemos que el hombre tomó mala decisión contraviniendo la ley del Señor y ya sabemos las consecuencias acerca de ello, ¿verdad? Y en Malaquías 2:15, por ejemplo, solamente para recordarnos, dice la Escritura que no te hizo uno el Señor con tu esposa, en cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que quiere de esa unión? Quiere hijos que vivan para Dios. Dios establece la familia como la constitución, la sociedad que permite que muchos hijos por generaciones puedan venir a los pies del Señor y poder proclamar su nombre de generación en generación. Amén. Así que nosotros como padres, nosotros que tenemos una familia constituida, tenemos una gran responsabilidad. Y la primera responsabilidad es estar seguro de aquello en que creemos, vivirlo y sobre todo enseñar a nuestros hijos para que por generaciones ellos puedan seguir transmitiendo esta verdad en sus vidas y en la vida de sus familias hasta que Cristo venga. Amén. Entonces vamos por el principio, y dice el principio: desde el comienzo de la humanidad, la familia ha estado bajo ataque y en estos tiempos finales se ha incrementado de manera exponencial. Mientras que yo estudiaba esto me daba un poco de, no sé cómo decirlo, pero es irónico lo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece. Si usted se pone a leer con atención, dice el artículo 16, y lo voy a leer textualmente, dice que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. ¿Cómo establece esta declaración a la familia? Como el elemento natural y fundamental. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos hoy como agenda política global, económica, acerca de la familia? Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Pero es totalmente irónico lo que dice el documento, lo que dice esta declaración, versus lo que las Naciones Unidas y los gobiernos intentan establecer de hace un tiempo para esta fecha. ¿Correcto? Porque son señales definitivamente de que estamos en los últimos tiempos. Ahora, esta agenda político-económica que busca destruir se manifiesta básicamente en lo que es la ideología de género, ¿verdad? Una agenda abortista, feminismo radical, entre otras cosas.
Y solamente un paréntesis, si nosotros no nos sentamos a conversar con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestra familia, con aquellos que todavía están en formación, no nos sentamos a conversar acerca de estos temas y los instruimos de la manera correcta, por supuesto para ello nosotros también nos tenemos que instruir, quienes los van a adoctrinar y los van a instruir va a ser este sistema. Entonces no nos sorprendamos si en un futuro nuestros hijos, nuestra familia, viene con estas ideas impregnadas en su mente y en su corazón, y allí nosotros recién tomamos preocupación y decimos, ¿y ahora qué hago? Viene mi hija y de repente viene con un pañuelo verde en la cabeza y comienza a hablarme acerca de feminismo radical. Y ahí recién quiero tomar acción al respecto de las cosas, cuando nunca me senté en la vida a conversar con ella, a argumentar, a hablarle en primer lugar de la fe, de lo que está establecido en la Escritura, pero también acerca de estas cosas que es importante que conozcan. ¿Tienes hijos en secundaria? ¿Tienes hijos en educación superior? Pues créeme que los están adoctrinando sobre estos temas para que ellos lo puedan asumir como una verdad. Y si como familia no hacemos nada al respecto, la reacción que podamos tomar de repente va a ser muy lenta y muy tardía. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Amén. Entonces, vamos viendo al respecto. Ahora, ¿por qué se dan estas cosas? Dice la Escritura y con claridad lo menciona, Apocalipsis 12:12. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, con gran maldad, dice en otra versión, porque sabe, ¿qué cosa? Que le queda poco tiempo. Satanás sabe que le queda poco tiempo. El poco tiempo que queda, su furia, su maldad se ha desatado con mayor intensidad. Y si alguien te dice, no, las cosas van a mejorar, van a cambiar, eso es mentira, porque la Escritura nos enseña todo lo contrario. Y no es una visión fatalista, definitivamente no lo es, sino que nos tiene que a nosotros llamar poderosamente la atención para poder tomar acción al respecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y dónde comenzó todo esto? En Edén, ¿cierto? ¿Dónde comenzó todo esto? En Edén. Cuando en Génesis 3:4 la serpiente se acerca a la mujer y le dice, no moriréis, con respecto al fruto que Dios había prohibido tajantemente que coman de él. De todo lo que el Señor había puesto en el huerto podían comer, menos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ¿cómo es cuando Satanás comienza a cuestionar la verdad de Dios? Mezcla verdad con mentira. Porque si usted lee con atención el pasaje, una de las cosas que le dice es, o la mujer en este caso, no podemos ni siquiera tocar el fruto, porque si no vamos a morir. Entonces, cuando ella toca el fruto y no muere, comienza a aceptar lo que el enemigo le estaba diciendo como verdad. Entonces dice la Escritura que ella vio que el fruto era bueno, que era deseable, que era agradable. Comió ella, le dio a su marido, entonces los ojos de ambos fueron abiertos y se había consumado su caída en ese momento. Satanás siempre va a cuestionar la verdad de Dios. Lo hizo en Edén y lo sigue haciendo el día de hoy. Cuando nosotros cuestionamos la verdad de Dios, cuando nosotros cuestionamos lo que aprendemos día tras día a través de la Escritura, lo que estamos haciendo es escuchar la voz del enemigo, que nos susurra, que nos habla, que nos dice a través del sistema muchas cosas y nosotros le damos pie a ello y comenzamos a obedecer. Recordemos algo, nosotros siempre vamos a ser esclavos de aquel a quien obedecemos. Si obedecemos al Señor, somos esclavos a Él, pero esclavos por amor, ¿verdad? Pero si obedecemos a la voz del maligno, a la voz de este sistema, entonces nos hacemos voluntad propia, esclavos del pecado. Habiéndonos Cristo ya liberado, habiéndonos Cristo libertado con el precio de sangre que pagó en la cruz, decidimos voluntariamente esclavizarnos cuando obedecemos al pecado. ¿Ok? Entonces, todo pensamiento que viene y proviene de este sistema, que proviene del maligno, lo único que busca es destruir nuestra vida y trae consecuencias negativas, no solamente para nosotros. Bueno fuera que las decisiones que tomemos solamente afecten a nuestra vida, ¿cierto? Hay todavía personas que piensan, no, lo que yo pueda hacer es mi
es mi tema porque al final solamente me afecta a mí. Pero queremos dejar muy en claro que las decisiones que tú y yo tomamos hoy van a afectar a nuestras generaciones y a aquellos a quienes amamos. De repente tú dirás, no, yo no quiero tener hijos, ¿no? Pero siempre hay personas que te aman y se contristan cuando tú tomas decisiones equivocadas que traen dolor y muerte a tu vida. Entonces, así tú digas, yo no quiero tener descendencia, puedes dañar el corazón de tus padres, el corazón de tus hermanos, el corazón de tus amigos, de aquellas personas quienes te aman, ¿ok? Así que ninguno de nosotros está en este mundo para ser el llanero solitario, ¿verdad? Nadie de nosotros, ninguno de nosotros es un ser individual cuyas decisiones no afectan a nadie en lo absoluto. Lo que nosotros decidamos para nuestra vida sí tiene impacto en la vida de otros. Lo que otros decidan en sus vidas, en nuestro entorno cercano, termina impactando también sobre nuestra vida. Pero a veces somos muy egoístas, ¿verdad? Y pensamos que lo que yo haga con mi vida no tiene que interesarle absolutamente a nadie. Y esa es una mentira de Satanás, ¿correcto? Bien, entonces allí comenzó todo. A través de la desobediencia a los principios divinos, el hombre se hizo esclavo de estos pensamientos y que hasta el día de hoy enfrentamos. Y las consecuencias las vemos de generación en generación. Recalco, nuestras decisiones, las decisiones de Adán y su mujer en el huerto, hasta el día de hoy nos alcanzan. Entonces nuestras decisiones van a seguir alcanzando a nuestras futuras generaciones si es que por alguna razón el Señor tarda en su venida. Aunque honestamente, viendo los tiempos como están las cosas, no sé si la creación aguante 50 años más. Opinión muy personal, ¿ok? El día ni la hora nadie lo sabe, es verdad. Pero como se están dando las cosas, uno realmente puede decir la venida del Señor está pero muy cerca, ¿ok? Y la familia, por supuesto, al centro de este ataque, ¿verdad? Nuestros hijos, aquellos que tenemos hijos, son los primeros en sufrir las consecuencias. Cuando hablamos de un divorcio, por ejemplo, y de hecho pueden haber muchas razones y válidas por las cuales se han dado divorcios, no es tal vez el tema de hoy, ni tenemos tampoco que tomar partido o juicio acerca de las decisiones que toman las parejas. Cada quien conoce su realidad, pero cuando se dan esas cosas, los primeros afectados son los hijos, ¿verdad? Su estabilidad emocional, la seguridad que ellos tienen de un hogar constituido se quiebra por completo. Los que somos casados o los que tenemos pareja tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, sobre todo cuando tenemos algún tipo de discusión o enfrentamiento. A veces tenemos la mala costumbre de discutir delante de nuestros hijos. Entonces, eso afecta su corazón. Preferible es cerrar la puerta del dormitorio y si hay algo que decirnos, podamos hacerlo en esa intimidad frente a frente, tratando de proteger el corazón de nuestros niños. No es que les estamos falseando las cosas, simplemente es un tema de protección, porque ellos jamás van a ver con buenos ojos que papá y mamá se estén atacando verbalmente, que se estén tratando mal, ¿correcto? Nadie puede vivir una situación de ese tipo. Las heridas y las marcas quedan en la vida del ser humano para siempre, para toda su vida. Y eso termina formando parte de la mochila con la que terminan cargando. Y el día que se unan a otra persona, pues toda su mochila la van a cargar y la van a unir con la de la otra persona. Entonces, queremos personas que puedan llegar a una unión matrimonial en libertad, habiendo dejado muchas cosas en el pasado, pero nosotros como padres somos responsables de que eso suceda, ¿verdad? Divorcios, pleitos, agresiones, todo tipo de violencia, todo aquello impacta negativamente en la vida de nuestra descendencia. Entonces, consecuencias fatales en la familia. También eso lo encontramos en la Escritura. Génesis 3:7 dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahora, ¿qué significa que se dieron cuenta recién en ese momento que estaban desnudos? Porque definitivamente lo estaban. Que en ese instante se dio una separación física y emocional del hombre con su mujer. ¿Ok? Cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, porque no se avergonzaban en lo absoluto, lo primero que ocurre es una separación física y una separación emocional. Y es triste, y esto también se ha visto mucho, me da mucha tristeza cuando uno puede conocer que hay parejas
que pueden vivir hasta ancianos bajo el mismo techo, pero que duermen en habitaciones o en camas separadas. ¿Conoce algún caso de esos? Muchísimos, ¿verdad? Es muy triste. Es muy triste que pueda uno tolerar vivir bajo el mismo techo, pero la realidad te dice que esa pareja está separada, a pesar de que compartan la misma vivienda. Decisiones propias, fallas del uno sobre el otro, temas de orgullo. A veces uno dice, bueno, pues ya me tocó, esta es mi realidad y por amor a mis hijos me quedo junto a mi pareja. No, no puede ser de esa manera. Equivale lo mismo, vivir bajo el mismo techo y separados equivale a estar viviendo cada uno por su lado. Es lo mismo. Y la familia sigue siendo atacada en ese sentido. Entonces, al margen de las razones que se puedan tener, las consecuencias negativas están para la familia. En segundo lugar, el tema de eludir la propia responsabilidad. Y para esto somos campeones a veces, ¿no? ¿A cuántos todavía les cuesta cuando cometen un error decir, lo siento? A ver, levante bien alto su mano. A mí también. Claro que sí. Y eso es parte del orgullo que muchas veces nos sigue dominando y que tiene que morir día tras día. ¿Ok? Tenemos en el nombre del Señor que tener esa capacidad de poder asumir nuestra responsabilidad, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestra culpa y buscar restituir, porque claro, una cosa es decir, lo siento, perdóname, pero ¿qué hacemos al respecto para poder resarcir o para poder revertir la situación que ocasionamos? ¿Dónde comenzó todo esto? También en Edén, porque dice en Génesis 3, del 12 al 13, el hombre dice, respondió, cuando el Señor le preguntó qué es lo que había pasado, y la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La culpa es de ella, Señor. No es mi culpa. Ella me puso el fruto en la boca, me embutió el fruto en la boca y yo no pude hacer otra cosa más que poder masticarlo y comerlo. Por eso es que el hombre estaba al lado de su mujer cuando la serpiente la engañó. No es que la mujer estaba por un lado y después vino Adán y después en ese momento se juntó, a ver, ¿qué estás haciendo? Toma prueba. Estaba al lado. O sea, los dos realmente fueron engañados. Ella en primer lugar, y él no hizo absolutamente nada para defender a su mujer de la mentira de Satanás y compartió con ella el pecado y sus consecuencias. ¿Ok? Y es en ese sentido que la misma mujer dice, ¿no? Él culpa a su mujer y la mujer termina culpándola a la serpiente. La serpiente me engañó y yo comí. Ninguno asume la responsabilidad de sus errores, ninguno asume la responsabilidad de sus faltas, por lo tanto ninguno hace nada al respecto para buscar solucionar las situaciones. ¿Ok? Es algo muy común que de hecho tenemos que ir aprendiendo a evitar. Otra consecuencia al respecto es que el hombre, el esposo, deja de ser el amante, el fiel protector para convertirse en el jefe. Cuando el Señor en Génesis 1 crea al hombre y a su mujer, es a ambos que les da la instrucción y les da el mandamiento, por así decirlo, de llenar la tierra, de señorearse de la tierra, de administrarla, de gobernarla en conjunto. No es que lo hizo al hombre superior a la mujer, ni a la mujer superior al hombre. Les dio la misma dignidad, la misma capacidad, el mismo potencial de hacer las cosas. Sin embargo, cuando el hombre y la mujer pecan, ahora la voluntad de cada uno de ellos iba a estar sometida a ese tira y jale de ver quién es el que tiene la última palabra. ¿Ok? Y a veces hacemos chistes de esos, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene la última palabra en la casa? Decimos, el hombre, ¿no? ¿Cuál es esa última palabra? Sí, mi amor. ¿No? A veces hasta hacemos esas bromas, ¿verdad? Pero es porque justamente aquí en Edén comenzó esta guerra, esta entre comillas guerra de los sexos para saber o para poder demostrar, mejor decirlo así, quién gobierna a quién. ¿Quién es el que tiene autoridad sobre quién? Claramente dice la Escritura, el Señor le dice a la mujer,
Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, de tu alumbramiento. Quiere decir que antes de repente dar a luz era como que suavecito nada más. Ustedes mujeres conocen bien el dolor que tienen que padecer para poder alumbrar. Gracias a Dios los hombres no padecemos eso, si no imagínense. No podríamos, Dios no nos ha creado con esa capacidad. Y con dolor darás a luz tus hijos. Y lo que dice aquí, ¿no? Con deseo, dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Tú vas a querer controlar a tu esposo, pero tu esposo, tu marido, se va a enseñorear sobre ti. Eso es algo que surgió a raíz de la caída, no era parte del diseño original del Señor. Y de hecho, parte de ello viene el tema de la violencia, ¿sí? Violencia física, violencia psicológica, el tema de la manipulación. Si hay una de las cosas que a mí, por así decirlo, me enoja, me molesta muchísimo, es cuando alguien trata de manipular la voluntad de otra persona. Esto es parte también, a veces, de las relaciones, ¿no? La manipulación. Asumir o intentar asumir roles que no le corresponden el uno al otro. Y esto lo escuchaba hoy también. La palabra cónyuge significa que hay dos personas que comparten el mismo yugo, ¿verdad? El arado, los bueyes, ¿verdad? Están sometidos bajo el mismo yugo y caminan parejo para poder arar la tierra, ¿cierto? El término cónyuge significa que ambos, de manera similar a lo que son los bueyes, caminan juntos en la misma dirección, trabajando juntos como un equipo, como una sociedad. Pero si uno avanza y el otro no, si uno tira y el otro jala en sentido contrario, ¿qué es lo que va a suceder? Definitivamente ese matrimonio no camina. Definitivamente esa familia no avanza. Si tú tienes un objetivo por el bien de tu familia, pero tu otro cónyuge retrasa ese avance, entonces no van a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque yo quiero tener la última palabra, yo quiero tener la razón y la otra persona dice, no, yo la tengo, se tiene que hacer lo que yo diga y son incapaces de ponerse de acuerdo en busca del bienestar de su propio hogar, por el deseo de tener la última palabra de quien tiene la razón. ¿Qué más tenemos? A ver, y miren, todo esto está en Génesis 3, en Génesis 4, al comienzo nada más. Separación de los hermanos de sangre. Sí conocemos la historia de Caín y de Abel, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellos? Caín, ¿qué es lo que hizo? ¿Recuerdan? Mató a su hermano Abel. Mató a su hermano Abel porque tuvo envidia, tuvo celos de que el Señor aceptó en primer lugar a Abel y a su ofrenda y rechazó a Caín y a su ofrenda, obviamente por la actitud del corazón que no era la agradable delante del Señor. Entonces Caín lo saca al campo y mata a su hermano. Entonces la rivalidad entre hermanos también nace producto del pecado. Y aquí también algo que quería compartirles, porque hoy por hoy vemos entre los hermanos pleitos por herencias, por ejemplo, ¿cierto? El papá o la mamá en vida pudieron tener una propiedad, pudieron tener bienes, pudieron tener, no sé, pudieron ahorrar, tener dinero, tener cosas, pero se les olvidó en vida poner los papeles en regla. Y obviamente cuando ya no están en vida, vienen los hijos a sacarse los ojos, a pelearse por un ladrillo, porque no tuvieron los papás la voluntad de en vida dejar todo en orden para minimizar este riesgo que es latente, porque lamentablemente el corazón del hombre, cuando no está guiado por el Señor, tiende de manera natural a la avaricia, a la codicia, al egoísmo. Eso es algo natural. Cuando no estamos gobernados por el Espíritu Santo de Dios, nuestro corazón de manera natural tiende a eso. Así que, mi hermano, ¿cuántos tienen alguna propiedad? A ver, levante la mano. ¿Sí? De parte del Señor les digo, ordenen sus papeles. Pongan en orden sus papeles. Si tienen algo, pongan en regla sus documentos. No permitan que Satanás, cuando ustedes ya no estén, cuando el Señor los llame a su presencia, porque eso va a suceder, no permitan que eso sea motivo para que sus hijos se enfrenten entre ellos y peleen por algo
que se va a quedar aquí también en la tierra. Porque nada llevamos. Tenemos una casita, gloria a Dios, pero cuando nos muramos no nos vamos a llevar. Nos podrán poner una fotocopia de repente del título de propiedad en el cajón, ¿verdad? Pero ¿eso de qué vale en el reino de los cielos? De nada. Hagamos tesoros en los cielos, pero aquí en la tierra dejemos las cosas en orden. Eso es también una muestra de amor hacia nuestros hijos. Eso es una muestra de amor hacia nuestros hijos. Nosotros podemos, con las decisiones que tomamos, crear conflictos entre nuestros hijos, incluso manifestando preferencia ya de manera exagerada sobre un hijo por encima del otro. Y eso me hace recordar a lo que en la Escritura mostraba en la historia de Jacob con sus hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob, se acuerda? 12, las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Pero ¿cuál era su favorito? José. ¿Qué hizo con José? Dice la Escritura que aparte de ser uno de sus últimos hijos, y por eso era el favoritismo, ¿correcto? Era uno de sus últimos hijos, le tejió una túnica preciosa, dice, de colores. No le hizo nada parecido a los otros 11 hermanos, solamente para él. Y lo que pasó es que se despertó el odio, literalmente el odio de sus hermanos mayores para con él, al punto de que quisieron matarlo. Y a punto de matarlo estuvieron, si no hubiese sido porque uno de los hermanos mayores dijo, bueno, yo también odio a mi hermano, pero no quiero que mi papá, o no quiero manchar mis manos con sangre, así que lo metieron en un silo, dice, ¿no? Se fue, y cuando él se fue, los otros hermanos vieron que una caravana de comerciantes venía con camino a Egipto, sacaron a su hermano del silo, lo vendieron como esclavo, rasgaron las ropas, hicieron creer a su padre que José se había muerto, ¿verdad? Terrible. Tenemos la responsabilidad de mostrar el mismo amor, el mismo cariño por cada uno de nuestros hijos. Ahora, tú puedes decir, no, pero él necesita más que el otro. Y pasa, ¿no? Que a veces hay hijos que necesitan más que el otro por sus propias situaciones y vivencias. Pero que eso no sea motivo, porque si tú le preguntas al hijo A, ¿quién es el favorito de papá y de mamá? Tal, ¿verdad? ¿Por qué hace esto? Pero le preguntas a ese otro hijo, no, su favorito es él porque por mí no hace todo lo que hace por él. Y cada hermano tiene una versión del mismo padre acerca de a quién manifiesta su favoritismo. Y quieras o no, en el fondo con eso estamos creando distancia y diferencia entre los propios hermanos. Entonces, en resumen, en este punto, si tenemos hijos, no seamos nosotros incitadores o motivadores de conflicto entre nuestros hijos. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo en eso? ¿Cuántos vamos a hacer algo al respecto si no lo estamos haciendo? ¿Amén? Nos toca, sí, nos toca hacerlo mientras estemos en vida, porque una vez que ya no estemos aquí, a la gracia del Señor, como dice en una película, ¿no? ¿Cómo están? A la voluntad del Señor, a ver qué es lo que sucede, ¿verdad? Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos como consecuencia fatal en la familia? El nacimiento de la poligamia. El Señor hizo un hombre para una mujer y una mujer para un solo hombre, ¿correcto? Entonces, ¿dónde nace la poligamia? Génesis 4:19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Eso no era al principio. Sin embargo, aquí vemos al primer hombre que por decisión propia toma 2 mujeres, ¿correcto? Y aunque puedan decir que es un tema cultural, porque en otras latitudes, en otros países, sobre todo el tema, los que son musulmanes, los que están bajo el Islam, para ellos es algo cultural. Yo honestamente no entiendo, pero dice que entre las mujeres se ponen de acuerdo y que no tienen absolutamente problemas en llevarse bien unas con otras. Hace unos días leí en las noticias que un millonario, un empresario árabe, se había casado con 4 mujeres, que era lo máximo que les permitía su cultura. Pero era súper loco porque una era la directora del colegio, otra era la maestra de escuela, otra era una de las estudiantes y otra era también, las 4 tenían que ver en el mismo lugar donde se desarrollaban, pero para ellas era de lo más normal.
Nosotros no podemos concebir eso naturalmente, ¿cierto? Porque el Señor creó un hombre para una mujer para un solo hombre, con la finalidad de que seamos fieles hasta el final. Amén. Hasta que la muerte nos separe. A ver, ¿cuántos usan su aro? Los que son casados. ¿Y los que son casados y no tienen su aro? ¿Ok? Pues. Entonces, a veces parece algo, ¿no? Yo recuerdo en los primeros años cuando estaba casado, no me ponía el aro, pero no porque no quería demostrar que era casado, sino que la delincuencia, ese era mi pensamiento, ¿no? Hay tanta delincuencia que de repente son capaces de sacarle a uno el dedo con tal de robarle el aro. Así que no lo usaba. Pero gracias a Dios un pastor amigo un día me llama: Josué, ¿por qué no usas el aro? Seguramente también quería saber, ¿no?, cuál era mi argumento. Y desde ese día hasta la fecha uso mi arito. Porque es una marca, una demostración de que tenemos un pacto y nos hace recordar, ¿no? Al mirarlo, nos hace recordar que hemos hecho un compromiso con Dios y con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, hasta que la muerte nos separe. Amén. Degradación moral de la familia. El rechazo al diseño divino. ¿Por qué el Señor decide destruir a la tierra por diluvio? ¿Recuerdan ustedes? ¿Por qué el Señor toma esa decisión tan dramática, tan dura, tan radical? Porque era demasiado. Dice que la maldad al Señor lo había hastiado. Porque dice que de día y de noche, desde que se amanecía hasta que se acostaba, el pensamiento del ser humano era de continuo para hacer lo malo. Todo tipo de maldad, todo tipo de inmoralidad era manifiesta en ese tiempo. Y dice, continúa en la escritura, dice que a Dios le pesó en el corazón haber creado al hombre. No es que Dios se arrepintió, porque en alguna versión dice, ¿no?, se arrepintió Dios. No, le pesó en el corazón. Le pesó en el corazón, le dio una gran tristeza, un gran dolor haber creado al hombre por lo que él estaba viendo. Pero gracias a Dios que cierra el pasaje, pero Noé halló gracia delante del Señor. Gracias a Dios por ese hombre que halló gracia delante de Dios. Pero la maldad se degradó. Y miren cómo es, ¿no? Porque uno dice, se destruyó a la humanidad por diluvio. Noé, que era un buen hombre, había hallado gracia delante de Dios. Pero con Noé se salvaron sus hijos y con Noé se salvaron sus esposas. El germen, la simiente de la maldad estaba en ellos también. Y por eso es que cuando nuevamente el Señor bendice y hace pacto nuevamente con Noé y bendice a la humanidad y nuevamente les recuerda la promesa, ¿no? Multiplíquense, enseñoreen la tierra. Usted lo lea, léalo por favor en Génesis 6, ahí está. Lamentablemente el germen del pecado también estaba con ellos y comenzó nuevamente a habitar la maldad a través de lo que hizo Canaán, y se esparció nuevamente por toda la humanidad, ¿correcto? Ese germen está en el ser humano y eso va a terminar definitivamente el día en que nosotros estemos con el Señor para siempre con Él. Amén. Mientras tanto vamos a tener que lidiar con estas consecuencias. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de este proceso maligno. Vamos a ir avanzando rápidamente. A través de los medios de comunicación, el sistema y la cultura nos transmite su forma de pensar. ¿Ok? ¿Quién no ha visto una película? ¿Quién no ha visto una serie? O alguno de ustedes me puede decir, no, la televisión es el diablo y por eso yo no tengo televisión en casa. De repente, ¿no? Qué bueno por usted. Pero yo sí tengo televisión. Y también veo películas en streaming. Y también voy al cine de vez en cuando. ¿Ok? Soy un ser humano normal como usted. Pero no podemos negar que cuando nos sentamos y analizamos el contenido de lo que se transmite a través de las redes y los medios de comunicación, podemos ver definitivamente la corriente maligna tratando de destruir la familia, tratando de normalizar lo que a Dios le desagrada, exponiendo como algo normal, por ejemplo, el tema de la sexualidad libre fuera del matrimonio. Ya no hay ningún problema, ¿verdad? Hablar de que un hombre o una mujer se puedan unir y puedan tener intimidad sexual sin estar dentro del pacto matrimonial. Para este sistema, para este mundo es algo natural, ¿cierto? Dos personas se gustan, dos personas de repente ni se aman,
pero se atraen físicamente, se desarrolla, se despierta la pasión, tienen intimidad sexual. Con una, con dos, con tres, con cuatro, con todas las personas que quieran, porque por último es su cuerpo. La gente, cada quien puede hacer lo que se le da la gana con su vida. Y eso es lo que nos vende la cultura de este tiempo. Una sexualidad libre, una sexualidad que no tiene nada que ver con el diseño divino de que Dios la reservó de manera especial como un regalo hermoso para el matrimonio. Porque mire usted, a diferencia de los animales, que se despierta ese instinto sexual solamente con fines reproductivos, nosotros como seres humanos podemos disfrutar de la sexualidad en cualquier momento. Sin necesidad de tener en mente vamos a procrear, porque ese regalo precioso que Dios nos ha dado lo podemos disfrutar dentro del marco matrimonial en el momento que uno lo desee, dentro del sagrado matrimonio que Dios ha establecido. Amén. Así es. Y no está de más decirlo, la ciencia también lo avala, que el placer sexual es el placer natural más alto que pueda existir. Mejor que comerte un buen lomo saltado, mejor que cualquier otra cosa, pero Dios lo reservó de manera especial para el marco matrimonial. Y en consecuencia de eso también, la distorsión, ¿verdad?, a través de la pornografía, dando una imagen totalmente distorsionada de lo que debe ser la sexualidad. Antiguamente, usted sabe que para poder, a veces los amigos en el colegio llevaban escondidas las revistas y para poder conseguirlas era toda una odisea para ellos. Ahora no, basta con tener los teléfonos y tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con nuestros hijos. Porque a veces nuestros niños también cometemos el error de darles un teléfono sin supervisión. Y no sabemos que cuando instalan una aplicación gratuita de la tienda y comienza a llegarles publicidad, por ahí les puede aparecer pornografía sin necesidad de que ellos hayan estado buscando, pero basta que les aparezca y les llama la atención y caen en esa red y comienzan a caer. Y su mente comienza a ser distorsionada desde muy temprana edad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al respecto porque distorsiona definitivamente y pone a la mujer en la posición de un objeto sexual diseñada para el placer del hombre, como si fuera una cosa, tergiversando totalmente lo que el Señor había diseñado. Y se afirma como verdad absoluta que es un derecho que la mujer le quite a su vida, a su descendencia, a un no nacido. Para ellos es imposible, no lo pueden soportar el hecho de decir que la vida que está en el vientre no tiene nada que ver con tu propia vida. Así les demuestre científicamente que tienen una cadena de ADN diferente, que desde las tantas semanas ya está su cerebro activo, que comienza a hacer sinapsis sus neuronas y comienza a desarrollarse un nuevo ser. No, para ellos es simplemente un conjunto de células que están allí y como es su cuerpo, tienen todo el derecho de poder hacer con el bebé que está en su vientre, poder hacer lo que se le da la gana. A Dios gracias, aquí en nuestro país todavía no se legaliza, ¿verdad?, el tema del aborto. Pero puede ser que un día lleguemos a ver eso normalizado en nuestro país. En Europa es algo normal, en los Estados Unidos también, en países de la región, aquí en América Latina también es algo normal. Es increíble cómo hay organismos internacionales que financian abiertamente estos planes, estos proyectos abortistas. Después vamos a hablar un poquito acerca de eso, de alguna información, pero nosotros tenemos que tener muy, muy en claro que la vida se da desde la concepción y que no tenemos absolutamente ningún derecho a interrumpir el desarrollo de una vida porque esa vida le pertenece al Señor. Amén. Al margen de la forma como haya sido concebida, la vida que está en el vientre de una mujer le pertenece al Señor. Amén. Y sus principios, de hecho, nunca cambian, los principios de nuestro Dios. Es increíble cómo el número de divorcios sigue aumentando y más bien el número de matrimonios está descendiendo. Es increíble también ver cómo el tema de las políticas de control de natalidad hacen que muchos países como el Japón, si usted busca en las noticias, creo que ha sido recién esta semana que ha pasado, la tasa de natalidad en Japón no es que se ha estancado, está en fuerte disminución.
O sea, si en 1995 eran X millones, vamos a decir 100 millones, uno supondría que en Japón deberían ser pues 115, 120, 150. Hoy son 90, 85. O sea, no solo está envejeciendo la población, sino que está disminuyendo. Por eso usted va a encontrar en muchos países unas políticas de migración más flexibles, puertas abiertas, para que puedan de aquí de Latinoamérica sobre todo salir. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que ya de aquí a algunos años hacen la proyección, mi economía se va a destruir porque ya no tengo mano de obra. Necesito gente. Abrimos las puertas para que la gente vaya, se traslade y pueda obtener la residencia en estos países. Esto es consecuencia de ir en contra del diseño divino, porque a no ser que como pareja tengan problemas de fertilidad, esa es otra historia, ¿verdad? Hay muchas personas que desean con todo el corazón tener hijos y no pueden por un tema biológico. Si tú te unes a una mujer y decides voluntariamente nunca voy a tener hijos, algo no está funcionando allí. Algo no está funcionando bien. Estás yendo en contra de lo que el Señor ha establecido, ¿ok? Incremento de divorcios, disminución de los matrimonios, disminución de la natalidad. Y de hecho, el divorcio a veces lo hacen notar en este tiempo como que puede darse por cualquier situación. Existe el divorcio notarial express, ¿verdad? ¿Sabían de eso? ¿Sí? Vamos a la notaría, ya no nos llevamos bien, no queremos pasar por un proceso judicial, mejor hagámoslo de una manera rápida. Fast, pagan su derecho notarial, firman, divorciados. ¿No? ¿Están de acuerdo? Firman los dos, repartimos los bienes, no hay ningún problema, divorcio. ¿Y por qué te estás divorciando? No, porque me miro feo. Porque no me gustó lo que dijiste, porque no me llevo bien contigo. Las razones variadas, y esto se veía desde los tiempos de Jesús. Cuando los fariseos le preguntan acerca del divorcio al Señor, hablaban acerca de que Moisés le permitió al pueblo de Israel extender carta de divorcio, ¿no? Pero lo comenzaron a utilizar de una manera tal, no me gusta cómo cocina, regreso a su casa, carta de divorcio. Le salieron un par de arrugas, carta de divorcio. Subió un par de kilos, carta de divorcio. ¿Correcto? Cosas como esas que parecen risa, pero por cualquier razón. Y usted va a encontrar en el libro de Nehemías, por ejemplo, cómo el Señor, y en Malaquías también, cómo el Señor reprende a su pueblo, reprende a sus sacerdotes porque por razones irrisorias daban cartas de divorcio. Ya tenían ciertos años de matrimonio, pero miraban a una doncella, a una mujer más joven, le daban divorcio a su actual mujer porque querían estar con la chica más joven. Eso es lo que pasaba. Periódico de ayer también es periódico de hoy, ¿verdad? Está en la Escritura. Entonces, son las causas que se dan. Y definitivamente esto no es del Señor. El Señor les hace recordar el diseño divino. Si te unes con una mujer, si te unes con un hombre, es para toda la vida. Más bien, en medio de los conflictos y dificultades es donde tenemos que aprender a sobrellevarnos, a perdonarnos, a poder buscar hacer las cosas de una mejor manera, a dejar de pelear por las cosas que no son tan graves y que pueden sobrellevarse de una mejor manera, ¿no? Estilos de crianza, reacciones. Claro, no me gusta que dejes la toalla mojada en la cama. Bueno, pues haré el esfuerzo de aprender a que después de que me baño, me seco la toalla, la tengo que tender, pues, ¿no? Pero no me vas a hacer, pues, toda una escena porque te dejé la toalla mojada en la cama. Son cosas que se pueden corregir y que no necesariamente tienen que hacer que tengamos una pelea que nos lleve al borde, inclusive de decir, ya no quiero saber nada de ti. El matrimonio es para toda la vida. Amén. No los escucho convencidos. El matrimonio es para toda la vida. Amén. Y les habla alguien que en alguna oportunidad ha estado a punto de decir, no quiero saber más. Pero por la gracia de Dios ya tenemos 19, nos vamos para 20 años. Ahí todavía con nuestras cosas, por supuesto. ¿Quién tiene más de 20? A ver, levante su mano. ¿Y qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Si no, no hay almuerzo hoy día, ¿sí o no? Claro, tiene que decir así. Claro que sí.
Si no, no comen hoy. Es para toda la vida. Amén. Ahora, nuestro pastor hablaba la semana anterior acerca de que hay pensadores que justamente han definido pautas como bases para el pensamiento de esta cultura, ¿no? Y entre ellos están pues a Marx y Engels. ¿Ustedes han escuchado acerca de ellos? ¿Sí? El pensamiento comunista, el marxismo por supuesto, se basa en lo que estos hombres en sus escritos, en sus libros, en sus tratados difundieron y fundaron esta corriente de pensamiento que no solamente estaba en el tema sociológico, filosófico, sino que ha dado origen a movimientos políticos, ¿verdad? Y que inclusive movimientos extremistas, como el caso del terrorismo que lamentablemente hemos padecido nosotros también como nación en carne propia. Pero ellos, dentro de todas las cosas que decían, era que había una necesidad de separar la sexualidad humana del contexto y diseño de la familia. La opinión predominante es que el individuo y su sexualidad es un aspecto privado, personal y fundamental de su identidad y que no tiene nada que ver con el matrimonio o la familia. Yo buscaba un poco más de información al respecto y dice que Engels plantea que la forma de la familia no es natural, imagínense. O sea, que la familia es una construcción social. No es natural, imagínense, porque responde a las estructuras económicas y de propiedad de cada época. Esto se le enseña a los muchachos en la universidad. ¿Sí? Esto se le enseña. Esto se nos ha enseñado en las universidades. Y el que no tiene la base firme en su fe, pues obviamente va a estar abierto a escuchar lo que la sabiduría de este mundo tiene que decir. Como no hay nada aquí contra lo que comparar, pues termina asumiéndolo por cierto, ¿verdad? Dios determinó el matrimonio y la familia para que a través de esta unión podamos procrear, podamos criar hijos que vivan para Él. Y añade en Malaquías 2:15 en la parte final, por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Por esa razón es que debemos de guardar la fidelidad a nuestro pacto matrimonial hasta que la muerte nos separe. Y no solamente eso, porque qué importante es que nuestra familia, nuestros hijos, no solamente sepan aquello que nosotros conocemos y que como en esta mañana estamos enseñando, transmitiendo, sino que estamos viviéndolo. Yo puedo hablar muy bonito y puedo saber mucho y transmitirlo de una buena manera, pero si yo no estoy viviéndolo, al final ellos en primer lugar van a ser mis propios jueces, porque me van a decir, pero todo lo que tú enseñas y dices, no lo estás viviendo. Debemos invertir tiempo en sentarnos con ellos, hablar de estas cosas, sentarnos con ellos, pero también compartir tiempo juntos. No todo es trabajo. A veces nos concentramos tanto en el trabajo y hace no mucho yo dije, no, Señor, o sea, está bien, hay que trabajar porque hay necesidades, pero me dije a mí mismo, y justo lo conversaba con mi esposa, yo no quiero que mis hijos me recuerden sentado detrás de una computadora todo el día trabajando. Porque cuando me toca trabajar en casa, sí estoy, desde el amanecer hasta el atardecer. Entonces vamos a hacer algo diferente, tenemos que hacer algo distinto. Tengo que pasar tiempo con mis hijos, tengo que salir con ellos, así sea a la esquina, así sea al parque. No, pero no tengo dinero para poder darles algo de comer, así sea una galleta de soda, mi hermano, así sea un vaso de agua que le compres en la tienda, pero tomaste tiempo con tus hijos para poder establecer un vínculo de confianza. Después nos quejamos cuando ya son adolescentes y no quieren saber absolutamente nada con nosotros, porque desde niños no hemos invertido tiempo con ellos. Y cuando ya están más grandes y toman decisiones, y muchas veces decisiones tristes, dañinas, y ya vienen a nosotros, uno se autoinculpa y dice, ¿por qué no hice esto antes? ¿Por qué no lo hice antes cuando tendría que haberlo hecho? Pasemos tiempo con nuestros hijos, invirtamos en sus vidas, podamos fortalecer los lazos de amor y que definitivamente a pesar de nuestra imperfección, nuestros hijos puedan ver que nos esforzamos cada día por ser mejores padres, por ser mejores esposos. Amén. Así tiene que ser, porque no somos perfectos, pero que ellos puedan ver que realmente nos estamos esforzando al respecto. Vamos avanzando.
Y esto definitivamente es una verdad dolorosa porque la situación ha de empeorar. Las cosas van a ir de mal en peor. Y aquí quería compartirles una información que creo que les va a ser útil, porque desde el siglo pasado uno puede preguntarse en qué momento el ataque contra la familia se volvió un tema de agenda política. ¿Cuándo comenzaron a suceder estas cosas? Y allá por el 1960, en los Estados Unidos, en la administración de turno, dijeron, algo tenemos que hacer porque las personas están teniendo demasiados hijos. Y al tener demasiados hijos, ya no vamos a tener los recursos para poder atender a toda nuestra población. Ese era el razonamiento que tenían. Entonces comenzaron con unas políticas drásticas de control de la natalidad. Y todo eso apuntaba justamente a que la población no siga creciendo. Entonces, si tú te pones a analizar, y a veces me da mucha tristeza porque aquellas personas a quienes amamos, por supuesto, porque no debemos rechazar a todos aquellos que profesan una ideología contraria a la Escritura, como es la ideología de género, el tema de LGTBI, nosotros los amamos, les mostramos el amor del Señor aunque no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Todas estas ideologías, todas estas formas de vida, en el fondo simplemente responden a iniciativas económicas operadas por los bancos mundiales, por Naciones Unidas, por una agenda que lo que busca es reducir la cantidad de población para poder, entre comillas, distribuir mejor la riqueza y los recursos de nuestro planeta. Esa es la realidad. Están siendo manipuladas estas personas. Piensan que las grandes organizaciones los apoyan en sus ideas, que los apoyan en su lucha. Y lo único que está detrás es un tema económico que los poderosos buscan poder establecer para seguir siendo ricos y poderosos, utilizando a las personas. Hoy por hoy, bueno, allá por el año 1990-95, se estableció una convención que decía que para el 2015 todas las naciones de la tierra deberían haber aprobado el aborto como algo legal en sus constituciones, en su sistema de justicia. Pero como eso no se logró, establecieron la Agenda 2030. ¿Usted ha escuchado acerca de la Agenda 2030 de Naciones Unidas? La Agenda 2030 que está totalmente vigente. Para el 2030, estas cosas que en algún momento plantearon deberían darse. Hacia eso están corriendo. Hacia que se legalice el aborto, hacia que no haya ningún problema con el matrimonio igualitario. Y están condicionando las ayudas económicas a las naciones a la aprobación de estas leyes. Por ejemplo, nosotros vemos la realidad cercana, Argentina. Argentina es un país que tiene muchos problemas económicos y que poco a poco están tratando de ajustar las cosas para poder salir adelante. Y a pesar de todos sus problemas, dice que en el 2018 les aprueban un préstamo de más de $200 millones del Banco Interamericano de Desarrollo para poder promover la política de ideología de género en su sistema educativo. O sea, hay gente que no tiene que comer, hay gente que no tiene absolutamente una vivienda, un lugar, y sin embargo estas organizaciones mundiales aprueban estos tipos de préstamos para poder promover su agenda claramente destructiva, claramente en contra de los principios de Dios, claramente en contra de la familia, condicionando el apoyo económico a que tú apruebes estas leyes. ¿Quieres ayuda económica? Yo lo escuchaba a Sixto Porras hace no mucho también, a un ministro de Estado. Dice que estaba conversando con esa persona y le enseñaba la carta, el compromiso de este banco. Nosotros vamos a prestarte dinero condicionado a que tú legalices el aborto en tu país. En este tiempo estamos nosotros viviendo. Entonces, el enemigo ha descendido con gran furia y gran maldad porque sabe que su tiempo se acerca al final, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y gracias a Dios porque la Escritura nos da la confianza de lo que Dios dice al respecto en 1 de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está con nosotros. ¿Y quién está con nosotros? Nuestro Señor. Él es más poderoso que todo el sistema. Él es más poderoso que el príncipe de la potestad del aire que gobierna la mente
y los corazones de aquellos que no le conocen al Señor. El hecho de que las cosas vayan de mal en peor no significa que tú y yo no tenemos la victoria asegurada porque estamos del lado correcto y porque Cristo está con nosotros. Amén. El detalle está en que tú y yo no podemos dar por sentadas las cosas y tenemos que tomar acción para no ser reactivos cuando las cosas se den, sino de manera proactiva, comenzar a sembrar los principios de Dios en el corazón de nuestras familias para poder hablar de estos temas con conocimiento de causa. Prepárese, mi hermano, lea, instrúyase. Pasemos menos tiempo en las redes sociales. ¿Sabe cuántas horas en promedio pasamos detrás de la pantalla, detrás del celular, viendo el TikTok, Facebook, Instagram, o sabiendo lo último en las noticias de la farándula? En promedio 3 horas 20 minutos al día. Es una estadística real. Que tú inviertas una de esas 3 horas, una sola, para además de meditar en la Escritura, leer libros, instruirte, poder tú mismo crecer para saber qué es lo que tienes que dar. Porque de hecho no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? No podemos dar lo que no tenemos, tenemos que recibir. Entonces, bajémosle al celular, bajémosle a las redes sociales y pongámonos a buscar nuestro propio crecimiento y desarrollo por beneficio de nuestra propia familia. ¿Amén? ¿Cuántos lo vamos a hacer? ¿Amén? Comprometámonos a eso. Y finalmente, todo lo que hemos hablado no tiene que ser para asustarnos ni meternos temor. Nehemías 4:14. No le tengan miedo al enemigo. No tenemos que tenerle miedo al enemigo. El enemigo está vencido en el nombre de Jesús. Pero sí tenemos que recordar que el Señor, nuestro Dios, quien es grande y glorioso, y sobre todo esto subráyelo, luchen. Luchen. Presenten batalla. Presentemos batalla contra este sistema. Luchen por sus hermanos, luchen por sus hijos, luchen por sus hijas, luchen por sus esposas y luchen por sus casas. Presentemos batalla. La victoria está asegurada en el nombre de Jesús, pero igual nos toca ponernos al frente en el campo de batalla. Amén. Es lo que nos toca, es nuestra responsabilidad. No la podemos eludir. Tenemos mucho por hacer. Amén.